Muy buenas, espero que el día esté yendo bien, que estos días estén pasando lo mejor posible. Esperemos que pronto podamos salir de casa y disfrutar del aire libre, ¿verdad que sí? De las actividades que antes hacíamos. Pero mientras tanto, por lo menos seguimos trayendo la palabra de Dios vía internet y que esto pueda ser de edificación. Hoy quisiera tocar un tema muy sencillo, pero muy importante, que si lo tenemos en cuenta, si lo valoramos, nos vamos a dar cuenta que tiene un potencial increíble. Y se encuentra en el libro de Juan, de la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 1. Este versículo es muy conocido, en la Reina Valera de 1960 y en otras Biblias semejantes o traducciones de esa época, de esos años de traducción. Nos habla de que en el principio era el verbo. El verbo es una palabra que conlleva acción, ¿verdad que sí? Y vamos a leerlo en una versión un poco más moderna, en el que directamente nos traduce la palabra verbo por palabra. Es una palabra que conlleva acción, pero si lo traducimos por palabra va a traernos un poco más de luz a este versículo, que creo que va a ser de mucha eficacia para nuestras vidas. Y vamos a leer en el versículo 1, como decía de Juan 1. En el principio era la palabra dada por Dios mismo, salía de su boca. La palabra estaba en el principio, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Qué bueno que la palabra tiene un potencial, que lo vemos en el principio, que dice que estaba en el principio con Dios y era Dios mismo. Y si nos vamos a Génesis capítulo 1 de la creación, vemos que en numerosas ocasiones dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dijo Dios, hágase los animales, o el sol, las estrellas, y dijo Dios, y entonces se hizo. Vemos que Dios pronunció su palabra, y su palabra era creativa, era Jesús, el Hijo, en la palabra misma, creando todas las cosas como hemos leído. Lo curioso es que aquí, hablando de la palabra, luego en versículo 14 del Juan 1, todavía dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí Juan sigue contando la historia acerca de Jesús, de la vida de Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está hablando de Jesucristo mismo, del Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios nos ha dicho, es una realidad en su propia persona. No solo que la palabra de Dios es dicha por Él, sino que es parte de Él. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí nos narra Juan que el Hijo es la palabra. ¡Qué bueno! Y la palabra está en el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos la Biblia, que cuando vamos a su palabra, tiene tanto potencial, porque es palabra de Dios y la deidad de Dios está en ella. Por eso cuando leemos la Biblia, no es un libro normal. Por eso cuando vamos a la Biblia, no solo son palabras, no solo es historia, sino que estas palabras tienen vida en sí. La palabra de Dios tiene vida que nos llena el alma. De hecho, en la Biblia hay un montón de consejos y de instrucciones de cómo andar para que nos vaya bien. Pero hay también historia, hay libros de amor, hay datos bélicos y hay la ley que se le dio al pueblo de Israel. Hay un montón de situaciones. De hecho, Biblia viene de la palabra biblos, de biblioteca también, que viene esa palabra, viene del griego, biblo, que viene a decir libro o libros en este caso, ¿vale? Así que la Biblia no es un solo libro, sino que es un compendio de 66 libros escritos, 66 libros
parte hay 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, después de Jesús, y todos ellos suman la cantidad de 66 libros que comprenden la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a todos estos libros que están recogidos en la Biblia y leemos en ellos, aunque leamos datos que solo son históricos o que, bueno, si profundizamos sí nos da una enseñanza espiritual, todo nos da una enseñanza espiritual. Pero aunque no lo estamos entendiendo, simplemente el hecho de leer la palabra, hay algo que en nuestro espíritu empieza a emerger. Por ejemplo, no es porque no lo entendamos, tenemos que entenderlo, por supuesto. Pero si hablamos, por ejemplo, de los trajes que usaban los sacerdotes a la hora de ministrar, cada cosa que se ponían en el traje tiene un significado y tiene un significado espiritual también. Pero aún así, aunque en ese momento no estemos entrando en detalles de qué significa cada cosa, cuando estamos leyendo la composición, solo por el hecho de estar leyendo la Biblia, hay algo que está emanando en nuestro espíritu. ¿Sabes por qué? Porque es un libro vivo. Es un libro que las palabras tienen vida. Y vida espiritual, vida de Dios. Porque Dios está en ella. Y ella está en Dios. Así que si tenemos esto claro, a la hora de confesar, proclamar o creer la palabra de Dios, no solo es que estemos creyendo lo que dice un libro, lo que dice la Biblia, sino que estamos confesando, proclamando y creyendo a Dios mismo en ella. Y por eso hay tanta dulzura, tanta belleza, tanto potencial, tanto de la vida de Dios que nos llega a nosotros a través de ella. Por eso también es súper importante que, aparte de temas religiosos o distintas religiones, tenemos que venir a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Todo esto lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Si lo creemos, si le buscamos a Él, ¿cómo conocer a Dios? ¿Cómo acercarnos a Jesús? Pues por medio de su palabra. Si vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, ahí le vamos a encontrar a Él. Vamos a encontrar a Dios. Y eso es lo que nos va a dar esa vida y esa sanidad, esa restauración, esa santificación, ese perdón por los pecados, por medio de esa palabra que Dios mismo da. Jesús en cierta ocasión dijo a sus discípulos: ya sois limpios por la palabra que os he dado. Es increíble. La palabra de Dios es vida y la tenemos a nuestro alcance. Solo tenemos que abrir la Biblia, leer lo que dice y hacerla nuestra, hacerla parte de nuestro diario vivir. Entonces vamos a ver emanar una vida que antes desconocíamos y nos transforma el alma, el espíritu, el alma y también el cuerpo, porque todo nos afecta en todo. Muy bien, pues este era el mensaje que quería compartir con vosotros. Espero que sea de edificación y que cuando leas la Biblia de nuevo veas que no estás leyendo un simple texto, sino que hay ahí mucha vida porque Dios está en ella. Espero que te haya sido útil y que puedas también tú proclamar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.